de ontología en el cuerpo, desde la posición que yo transito e invito en todo caso a pensar. Hay otras posiciones, por supuesto. En cualquier caso, volviendo a la cuestión de las tradiciones históricas, uno que ve que el discurso de la educación física de los deportes ha sido binario, ha sido jerárquico y ha sido dual, ha sido binario, dual y dimórfico porque ha pensado en solamente dos alternativas. Ha sido jerárquico porque ha pensado que una alternativa es mejor que la otra. No que es diferente, uno puede decir, bueno, acá somos todos diferentes. La diferencia no implica desigualdad. Cuando se construye la diferencia desde la desigualdad es una forma de pensar el cuerpo, ¿no? La inferioridad o la debilidad o la fragilidad femenina, entre comillas, fue una retórica muy común en el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX. El cuerpo femenino es un cuerpo frágil, débil. En realidad eso es una forma de legitimar la desigualdad social y política y el acceso a recursos de distinto tipo, ¿no? La heterosexualidad es una alternativa posible de desear, no es la única. La educación física ha construido el cuerpo, el deporte sigue construyendo el cuerpo, los medios de comunicación saturando ciertas zonas erógenas, ¿no? No basta más que quizás ver las propagandas o cómo los medios de comunicación muestran el cuerpo femenino cuando está practicando el deporte. ¿Qué se muestra? ¿Qué parte del cuerpo se muestra? El culo, los senos, los labios. Se los muestra por una mirada heterosexual deseante y fuertemente violenta. Si uno lo piensa en términos orgánicos, el glúteo, el seno o los gemelos tienen la misma composición química. Ahora, ¿por qué se construye como zona erógena y erótica? Depende de la cultura. Y cómo se cosifica un cuerpo depende de la cultura. Y cómo se lo ubica en un no lugar depende de la cultura, en este caso de la cultura deportiva, ¿no? La economía de deseo heterosexual es una alternativa posible. Lo que pasa es que en la modernidad se ubica como la posibilidad que juzga al resto de las economías de deseo como patológicas en algún momento, como monstruosas en otra, como desviadas, como viciosas. Pero ¿quién carajo es la heterosexualidad para juzgar con aires de imparcialidad que otras economías de deseo, homo, trans, bisexuales o las que sean, hay muchísimas posibles, son desviadas? ¿Con qué criterio? ¿Quién define ese criterio? Lamentablemente la tradición dominante del deporte ha tenido estas tres tendencias. Por supuesto también esta correspondencia entre sexo y género. Se supone que en la modernidad nacer con un órgano genital implica, digamos, ser un varón. Sabemos que no es así, ¿no? No basta más que repensar todo lo que sucede con el universo trans, ¿no? Bueno, una moral deportiva masculina y femenina ha sido también una tradición muy fuerte en nuestro campo, pensar que el recato en un movimiento o el decoro en un movimiento o la elegancia en un movimiento formaban parte del cuerpo femenino. Hasta lo que yo sé, tener vagina y clítoris, si es que tal cosa existe, de ahí no se infiere ni se deriva el recato o el decoro en un movimiento. O tener, entre comillas, testículo y pene implica la fuerza, el vigor, o trabajar fuerte una pelota, como he dicho hace muy poquito, ¿no? Esa moral femenina, esa moral masculina, lo que hace es cosificar a los cuerpos. Es en realidad inscribirlos en un orden, que es un orden desigual y que sobre todo, si lo pensamos en términos educativos, si se quiere en términos éticos, ¿saben la cantidad de opciones afectivas que se pierden los varones o que nos perdemos los varones por asumir esa caricatura grotesca que es la masculinidad dominante, que es la idea del macho? Todo lo que nos perdemos de disfrutar en términos de deseo, de placer y en términos de estar con el otro. Y por supuesto la topografía corporal también, ¿no? Está claro que el deporte ubica el cuerpo, o en realidad subrepresenta ciertas partes del cuerpo y no otras. Un verdadero macho, un verdadero varón en la práctica deportiva no es un varón que tiene el tronco superior más desarrollado o ciertas partes del cuerpo, los bíceps, y lo mismo con la mujer, ¿no? La mujer en general, los glúteos, los senos, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca aparece en
escribí un trabajo hace unos 20 años donde la hipótesis era la siguiente. En las clases de educación física nos han enseñado que hay capacidades motoras y que esas se tienen que desarrollar. La fuerza, la velocidad, etcétera, ¿no? Algunos lo llaman valencias físicas, ahora no sé cuál es el término nuevo, porque esto de que la educación tiene siempre términos nuevos y vende productos es algo también bastante común. Mi hipótesis era bastante contraria a esa. Planteaba que en las clases de educación física, luego de estar 2 años haciendo observaciones sobre cuestiones de género y sexualidad, en realidad el objetivo central de la clase de educación física era no ejercitar la fuerza, el equilibrio, la velocidad, etcétera, etcétera, sino ejercitar el ano. Esa era mi hipótesis. Porque permanentemente los chicos, en clases sobre todo de varones, se hablaban y gesticulaban todas cuestiones vinculadas al cuerpo, no a los glúteos, sino al ano. El ano es esa parte que define simbólicamente una masculinidad moderna. Un cuerpo masculino moderno es aquel que no es penetrado. Y justamente la parte que se sobrevalora es la parte fálica. Y permanentemente están estas dichas de vamos a jugar. Entonces uno decía así, se tocaba los genitales y decía así, jugá con la mía. O le ganamos y rompimos el culo. Bueno, todas las cuestiones que en realidad aparecen en una clase de educación física y que uno, como profe en general, las naturaliza y se mete. Mi invitación es a repensar, no sé en qué dirección, pero sí sé que claramente ese tipo de frases son violentas, cosifican los cuerpos, de alguna manera generan un estigma sobre ciertas zonas del cuerpo que son zonas, las zonas del cuerpo son zonas. Sobre esas zonas hay una operación permanente de exaltación o de denigración. La idea es a repensar justamente ese tipo de operaciones. Esta historia la vemos en las primeras profesoras de educación física que se forman en Argentina y profesores a principios del siglo XX, ¿no? En 1901 se crea la primera institución de formación civil de educación física, de la mano de un médico muy conocido llamado Enrique Romero Brest. Fíjense que las mujeres hacían actividades de gimnasia y de ejercicios físicos distintas a los varones. En realidad no hay actividades distintas para mujeres y para varones. Hay actividades que construyen la diferencia corporal y sexual, que la dotan de sentido. Se suponía que las mujeres tenían que realizar ejercicios de extensión. Una clara metáfora sexual, ¿no? De extensión, delicados, frágiles, receptivos. Y los varones tenían que realizar ejercicios de contracción rápida, claramente, metafóricamente eyaculativos, ¿no? Nosotros podemos apreciar también en la vestimenta cómo generalizan los cuerpos. Hasta los años 20 o 30, fíjense hasta cómo se llamaba la clase de gimnasia estética. En cambio, la gimnasia masculina se llamaba gimnasia utilitaria. Lo útil es para el varón, lo estético, lo etéreo, es para la mujer o para las mujeres. También la vestimenta permitía mostrar ciertas partes del cuerpo y no otras, los colores, las texturas, el pelo recogido, una obsesión de nuestro campo, ¿no? Hay claramente 2 obsesiones en nuestro campo que deberíamos revisar. Una es la vestimenta. En los manuales del resto de las materias que se enseñan, filosofía, higiene, o ciencias naturales, sociales, no hay ningún tipo de prescripción sobre la vestimenta. Fue la educación física